Bien, aquí está el segundo de los ejercicios que dejamos en los videos. Otra vez tenemos 3 variables, por lo que vamos a utilizar 8 renglones. Ya recordarán ustedes que vamos a acomodar 1 y 1, y luego 2 y 2, y finalmente 4 y 4. Ahí está. En esta ocasión, además, vamos a usar las negaciones de varias de las variables involucradas, en este caso de P y de Q. Vamos a poner de una vez aquí los valores de esas negaciones. Recuerden ustedes que si P es verdadera, pues su negación va a ser falsa. Entonces todo esto es falso. Y si P es falso, su negación tendrá que ser verdadera. Lo mismo ocurre con Q. Cada vez que Q es verdadera, su negación es falsa. Y cada vez que Q es falsa, su negación es verdadera. Tenemos ahí ya lo necesario para obtener los valores de las expresiones compuestas que encontraremos más adelante. La primera que encontramos es este condicional negado. Entonces vamos a obtener primero los valores del condicional. El antecedente es P y el consecuente es la negación de Q. Entonces primero vamos a ver la columna de P y luego vamos a ver la columna de la negación de Q. Ya sabemos que el condicional es falso solamente cuando el primero es verdadero y el segundo falso. Vean ustedes cómo precisamente aquí tenemos ese caso, por lo que el condicional es falso. Lo mismo sucede en el segundo caso. En el tercero los dos son verdaderos y en todos los demás el antecedente es falso, por lo que no tendremos ningún problema. A continuación negamos esto. Hay que poner lo contrario, ¿cierto? Así de sencillo. Y luego resolvemos los valores de esta nueva expresión que está dentro del antecedente de toda la expresión. El antecedente de toda la expresión es una conjunción. Entonces, esta disyunción es una disyunción entre la negación de P y R. Aquí no importa el orden. La regla es que al menos uno de los dos sea verdadero. Eso se cumple aquí, pero aquí no. Aquí sí. Aquí no. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Y aquí sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Lo que sigue es pues la conjunción de esas dos expresiones. Vamos a decir que esta es A roja, por lo que esta es la negación de A roja, y esta es B roja. Entonces vamos a tener la conjunción de no A y B. Tomamos entonces estas dos columnas. No importa el orden, es una conjunción. La regla es que para que sea verdadero, tienen que ser verdaderos los dos. Cuando al menos uno es falso, todo es falso. Entonces, en este caso se cumple la regla. Tenemos dos verdaderas. Aquí no, ya valió. Aquí también. Y en todos estos casos, si se fijan, hay una falsa, por lo que en todos estos casos la conjunción será falsa. El consecuente de toda la expresión es un condicional. Ese condicional tiene como antecedente la negación de Q y como consecuente R. Entonces primero vamos a ver la columna de Q, de la negación de Q, y luego la columna de R. Recuerden ustedes que para que la expresión sea falsa tiene que ser falso el verdadero, el antecedente, y falso el consecuente. Verdadero el primero, el que está al inicio de la flecha, y falso el que está después de la flecha.
Entonces, primero vemos la columna de no Q. Los dos primeros casos son no Q. La negación de Q es falsa, por lo que aquí no vamos a tener ningún problema, ¿cierto? En el tercero, la negación de Q es verdadera, pero también R, así es que no tenemos problema. En el siguiente, sin embargo, la negación de Q es verdadera y R es falsa, por lo que el condicional es falso. En el siguiente caso, la negación de Q es falsa, lo mismo que en el siguiente, por lo que no tenemos ningún problema. Y en el siguiente, los dos son verdaderos, así es que el condicional es verdadero, mientras que en el último, el primero el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, por lo que el condicional es falso. Ahí tenemos entonces los valores de no Q. Entonces R, que es el consecuente de toda esta expresión. Como ya no tenemos más espacio, entonces ahora vamos a decir que el antecedente de toda la expresión es C azul y el consecuente es D azul. Entonces vamos a usar esas dos columnas. Recuerden ustedes, es un condicional, así es que solo será falso si el primero es verdadero y el segundo es falso. En este caso el primero es verdadero y el segundo también, así es que la expresión es verdadera. Pero en el siguiente ocurre que el primero es falso, por lo que aquí no hay problema. En todos los demás, de hecho, ocurre que el antecedente es falso, por lo que la expresión completa será una tautología, es decir, el razonamiento es válido. Esta sería una premisa, esta sería otra premisa y esta sería la conclusión. Ese razonamiento es válido, ¿de acuerdo? La expresión es tautológica, así decimos.